Por un momento he pensado que solo iban a quedarse conmigo Miguel y Mari Carmen, porque si bajan los niños, si bajan los padres, ya solo van a quedar los abuelos. Pero bueno, al final ha habido suerte, se ha quedado alguno más. Bueno, ya el domingo pasado y durante las próximas semanas, de hecho 2-3 meses, pues vais a estar considerando a propósito de la Iglesia. Hay toda una serie preparada, ya lo sabéis, a propósito de la Iglesia, a considerar a la luz de la palabra de Dios. Voy a hacer un brevísimo resumen, por si nadie vuelve en los próximos 3 meses, que sepáis de qué va a ir la cosa, ¿vale? Porque se intenta contestar a algunas preguntas importantes. ¿Cómo es la Iglesia? ¿No? Pues la Iglesia es tal como la palabra de Dios enseña. Esa es nuestra referencia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice sobre todo el Nuevo Testamento a propósito de la Iglesia? ¿Cómo es la Iglesia? Incluido, porque también de esto se hablará, de su liderazgo. Un liderazgo plural, en el Nuevo Testamento siempre lo encontramos así, y un liderazgo entendido como servicio. Y va a ser importante subrayar eso, porque a veces parece que quienes están al frente son los dueños, ¿no? No. El liderazgo siempre se entiende a la manera del servicio. Y muy bien, ya sabemos más o menos cómo es la Iglesia, cómo tal, pero ¿para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve la Iglesia? Pues la Iglesia, en primer lugar, es una familia espiritual. Una familia espiritual que se edifica, sobre todo, desde luego no el domingo en el culto, sino también en los grupos pequeños, en las relaciones que se establecen. Por eso, los grupos de hogar, como quiera que se llamen. Una familia espiritual, pero no solo eso. Cuando ese es el sentir, acaba siendo un grupo que se ve y se cuida a sí mismo, pero en términos de autocomplacencia, ¿no? Para estar junticos y estar bien. No, es una familia espiritual, pero es una familia que tiene una misión, es una familia apostólica, es decir, enviada. Es una familia que se edifica, se fortalece y coge músculo, pero no para su propia satisfacción, sino para cumplir la misión a la que se le ha encomendado. Todo eso es lo que iréis viendo en las próximas semanas. Ahora, está muy bien todo eso, pero, bueno, además, quiero decir, ¿y de quién es la Iglesia? Bueno, pues de eso hablamos esta mañana. ¿De quién es la Iglesia? Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. La palabra de Dios habla de Cristo. Y dice el versículo 22 que Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Cristo, cabeza de la Iglesia, la cual, siguiendo con esa imagen de la cabeza, pues la Iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo. En el pequeño resumen que se envió por el grupo de WhatsApp acerca de los planes para estas semanas, se dice: la Iglesia pertenece a Cristo y es en Él donde encuentra su propósito. Él es quien la edifica, Él es su fundamento y Él es su cabeza. Así que, ¿de quién es la Iglesia? Pues de Cristo. Ya, ¿y eso por qué? ¿No? Pues anda, ¿no? ¿Y por qué? Porque es de Cristo. Primera de Corintios, ya sé que lo sabéis, pero bueno, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, no habla de la Iglesia como institución, pero sí de los
de los miembros, de las piedras vivas que constituyen la Iglesia. ¿Y qué dice? Habéis sido comprados por precio. 6:20. Habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? ¿No? Habla de los cristianos. Pues en la misma epístola primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, hablando del símbolo de la Santa Cena, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, todo lo que nos hace ser un cuerpo, ser iglesia, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hemos sido comprados por precio. Claro, si no, una compra siempre tiene un precio, hay algo que hay que pagar. ¿Y qué es lo que se ha pagado? ¿Qué es lo que ha pagado Cristo? Su sangre. Cuidado. La iglesia universal, ¿vale? Y cada iglesia local, cada comunidad de creyentes, tiene un propietario. Literalmente, un propietario. Y es Jesús. Y uno puede decir, pues anda, a ver, ¿y cuáles son las escrituras? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Pues aquí está, ¿no? Mostraría sus manos, sus pies, porque la he comprado con mi sangre. A cada uno de sus miembros, a cada una de las piedras vivas que componen la iglesia, la he comprado yo por mi sangre, con mi sangre. Bueno, si eso es así, entonces de ahí se desprenden multitud de consecuencias. Yo solo quisiera mencionar algunas, ¿vale? Por ejemplo, que si la iglesia es suya, tiene un propietario, entonces no es nuestra. Vamos, no hay que ser Aristóteles para llegar a esa conclusión, ¿no? Si la iglesia tiene un propietario, si es de Jesús, pues entonces no es nuestra. Hay una imagen que la recuerdo, en fin, bueno, la recuerdo, lo cual ya tiene mérito dada mi edad, porque es de cuando era niño, pero que además es muy bonita, ¿no? Y era la Santa Cena. Nosotros llamamos la Santa Cena la Mesa del Señor, ¿no? Se llama también. Mis padres eran creyentes, nací en una familia cristiana, que a veces se dice eso como si fuera una familia perfecta, o sea, no era perfecta, pero bueno, era cristiana. Y en una iglesia pequeñita, pues serían, no sé, 25 o 30 personas. Entonces, cuando se celebraba la Mesa del Señor, pues eso, había una mesa así, delante del púlpito, y ahí se ponían las bandejas, y las personas que iban a participar de la Mesa del Señor salían delante y se ponían alrededor de la mesa. Vale, por razones prácticas en muchos sitios no se puede hacer porque son mucha gente, todo eso, pero esa imagen es muy poderosa. Y ahí estaban alrededor de la mesa. Había gente joven, había gente mayor, había gente que se acababa de convertir, había gente que llevaba toda la vida, había gente que sabía muchísimo de la Biblia, gente que sabía poquito. Pero todos estaban ahí alrededor de la mesa ¿de quién? La mesa del Señor. Es decir, todos invitados, ninguno propietario. A veces pasamos demasiado deprisa por los símbolos. Esto solo es un símbolo. Bueno, ya, como si fuera eso nada, ¿no? Un momento. Es un símbolo de algo y es importante pensar en ese algo. Y esa imagen de todos alrededor de la mesa es muy poderosa porque la mesa tiene un propietario, es la mesa del Señor. Y el Señor invita, de manera que todos los que están, estamos en condición de invitados, no de propietarios. Se nos ha invitado. Es un regalo. Nadie está obligado a invitar a nadie a su casa si no quiere. Pero Él nos invita y nos invita a todos. Y eso
da un sentido muy potente a esta idea, a este concepto, pero que en esa imagen se ve con mucha claridad. Hay una diversidad de personas, hay una diversidad de circunstancias, hay una diversidad de condiciones, pero todos están en plano de igualdad porque todos están simple y llanamente, o si queréis, fijaos qué importante, como invitados. Bueno, pero yo es que fui el fundador de la Iglesia, perdón. No, es que el fundador de la Iglesia es Jesucristo. Y el propietario, es que ya tiene propietario. ¿Es Él? Ya, bueno, pero es que, a ver, yo he ofrendado mucho, ¿eh? Yo aquí, ya, pero... No. Quien sustenta la Iglesia no son tus euros, es el poder de Jesucristo. Ya, pero bueno, yo soy el que enseña. A ver, yo es que desde el primer día he estado aquí. Ya, ¿entendéis, no? Además, yo he nacido aquí, ¿no? Estos han venido de fuera. Pues es igual. Y es importante que recordemos, que mantengamos esta idea, ¿no? Porque si no, a veces se da este sentido, se da con cierta frecuencia, supongo, bueno, es nuestra condición, ¿no? Pero no está bien. Un cierto sentido de propiedad. Cuando decimos mi iglesia, si lo decimos en este sentido de vínculo, está bien, ¿no? Claro, pero a veces, ¿verdad? Esto es mi iglesia, ¿no? ¿Es tu iglesia? Bueno, pero, a ver, ¿pasa con la iglesia o pasa a veces incluso con los ministerios, ¿no? Bueno, yo llevo toda la vida haciendo esto, ya, bueno, ya, pero que no te pertenece. Hay algo aquí que es muy potente, muy potente. Y cuando porque mientras uno se siente invitado, pues también se siente agradecido. Oye, qué bien, me han invitado. No, pues qué bueno. Pero cuando uno empieza a sentirse el dueño, la cosa ya cambia. Entonces esto es mío, entonces cuidado. El resto ya, respecto de los otros, es muy potente porque incluso esta imagen física, ¿no? Cuando se podía hacer los hermanos así alrededor de la mesa, claro, también resulta tremendamente incómodo si tú sales de tu asiento, te vienes hasta aquí, te pones de pie y caes al lado de alguien con quien llevas 2 meses sin hablarte, tu mujer, tu marido, pero bueno. Claro, y entonces algunos... Esto se hace a veces, ¿no? Dice, como dice la palabra, y hay que hacerlo, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo y todo eso. Dice, entonces me siento, me quedo sentado. No, eso no está pensado para que te sientes y no participes de la mesa del Señor. Eso está pensado para que te reconcilies y vengas aquí. Menudo arreglo. Entonces no voy a participar. Yo no estoy en condición. Chico, ponte en condiciones, ¿no? Así que esta sería quizás la primera consecuencia, por lo demás, de sentido común. Si la mesa es del Señor, si la iglesia es del Señor, pues entonces no es nuestra. Y puesto que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, por eso es el dueño, ¿no? ¿Dónde está la belleza? Mirad, esto es importante no porque lo diga yo, importante porque está en la palabra, ¿no? Y a veces no lo tenemos muy presente, a mí también se me olvida, ¿no? La belleza no está en la iglesia. La belleza está en el Señor. Eso supone un cambio de enfoque. La belleza está en Él. Y eso es lo que hace que la iglesia sea bella, también en nuestra apreciación. Hay personas que no aman la iglesia en la que están, sino la iglesia que les gustaría que fuera. Pero eso no está bien. Es como si yo estoy con mi esposa, pero no la quiero por lo que ella es, sino, y bueno, tú eres así, yo te voy a cambiar, ¿no? Para que seas como yo quiero que seas. No. La iglesia es bella, y sabemos que es imperfecta, estamos nosotros, ¿no? Pero la iglesia es bella porque su Señor es bello para nosotros.
Y eso también, hay un elemento ahí que entre los cristianos evangélicos, a veces, bueno, con cierta frecuencia se da, ¿no? En otras confesiones cristianas, por su teología es más difícil, pero entre nosotros es fácil que se dé. Y es eso de, yo no necesito a la iglesia. Yo el domingo me pongo ahí en la mesa, en mi casa, abro la Biblia, el Señor está conmigo y hablo con Él. Pues yo no necesito, porque la iglesia está llena de hipócritas y está llena de gente que no sé qué. Yo no necesito. ¿Sabéis eso a quién ofende? Pues al esposo de la iglesia. Porque para Jesús la iglesia es bella. Hombre, ha dado su vida, ¿no? A veces hay un sentido de menosprecio por la realidad de la iglesia. Hacemos como una separación casi abismal entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con la iglesia, o sea, con los hermanos, ¿no? Pero eso no tiene sentido. Con la misma ilustración que encontramos aquí, tú no puedes llevarte bien con la cabeza y despreciar el cuerpo, pues si no se puede separar, ¿no? Salvo hachazos, pero claro, porque es la misma realidad. Hace 2000 años, Roma era la capital del imperio, ¿no? Era, ya veis, ahí lleno de, una ciudad llena de monumentos, de edificios grandiosos, todo eso. Y alguien escribió que los romanos no amaban Roma porque era grandiosa, sino que la hicieron grandiosa porque la amaban. Y eso yo creo que vale en alguna medida para con la iglesia también. No amamos la iglesia porque sea bella, porque sea perfecta. Contribuimos a embellecerla porque la amamos. Porque amamos a su Señor. Hay una dimensión, lógicamente, hay una dimensión institucional, humana, organizativa en la iglesia, pero la iglesia es muchísimo más. Es la esposa de Cristo. La esposa amada. A la que Dios percibe la iglesia a través de Jesús sin mancha. Entonces, cualquier percepción así de menosprecio, de desconsideración, eso al Señor no le agrada. No quiere decir que tengamos que pensar, la iglesia es maravillosa, es perfecta. También no, ya lo sabemos que no. Estoy yo, ¿cómo va a ser perfecta? ¿No? Ni maravillosa. Pero hay algo más profundo que eso. No es ya si en la iglesia las cosas se hacen bien, si se pueden hacer mejor, si, eso es un plano, bueno, pues como sucede en la vida de un matrimonio, donde pues esta semana hemos comido mejor, la otra hemos comido peor, nos vamos de vacaciones, no nos vamos. Esas son las circunstancias de andar del día a día, de bueno. Pero hay algo muchísimo más profundo, muchísimo más sólido. Y en el caso de la iglesia, de la que claro, somos parte como una piedra viva más, casi podríamos decir que nuestra relación con la iglesia no es inmediata, no es así directa, es mediata, porque es a través de Jesús. Nuestra vinculación, nuestro aprecio, nuestra consideración de la iglesia es a través de Jesús con quien nos relacionamos. Y Él es cabeza y es esposo de la iglesia. Y va de la mano. Hay algo que se pierde en este tiempo porque vivimos un tiempo también muy individualista, muy de búsqueda de la satisfacción personal y de hecho, en muchos casos, bueno, al menos bastante más que hace un tiempo, cada vez hay más personas que asisten a una iglesia, incluso diríamos que asisten fielmente a una iglesia, pero no son miembros de la iglesia.
no quieren ser miembros de la... Yo recuerdo una persona querida en la iglesia en Hortaleza, que no sé si estaba en la iglesia, y además, bueno, participando, colaborando, se le veía a gusto. No sé, 5, 7, 10 años, era un... Y un día me dice, pues sí, me gusta vuestra iglesia. Y yo, pero ¿cómo que vuestra? ¿Y cuándo va a ser tuya? ¿No? ¿Cuándo vas a sentirte parte? Entonces, esa idea de ese distanciamiento, yo está bien, tiene un buen programa para niños, que con mis chiquitos y tal, eso le conviene. Aquí la predicación es un rollo, pero bueno, la alabanza es fenomenal. Y entonces es un poquito así a la carta, ¿no? Uno es espectador o consumidor sería la palabra, ¿no? Va por aquí, pica de aquí, pica de allá. Esto es un ejemplo real, ¿vale? Pero ya sé que no, en fin, son las circunstancias. Pero me invitaron una vez a una iglesia a predicar aquí en Madrid, en un cine. Y yo, en Fuencarral. Pero era un multicine. Entonces, yo entro, está el vestíbulo, y así a la derecha había una mesita y un banner de estos, una pancarta. Yo no sé por qué llamarle banner, toda la vida ha sido pancarta, pero bueno, es igual. Somos más modernos. Que era donde yo iba, ¿vale? Estaba ahí con sus folletitos y su no sé qué. Pero miras un poco y veo que a la izquierda pues, había otra iglesia. Y entonces tenían también su banderita allí, su mesita, su tal. Y yo digo, pues mira, pues es el ejemplo más claro de lo que pasa hoy día, ¿no? Que lo entiendo, son las circunstancias. No tenían local, tienen que alquilar, pues vale, ya está. Pero que la imagen es muy... Entonces yo pensaba, digo, aquí una persona podía venir y decir... no voy a decir quiénes las iglesias, pero bueno, dice, bueno, ahora me voy a meter en esta porque en esta la alabanza, o sea, una pasada. Pero cuando llegue la predicación me voy a ir a la otra, porque ahí, ojo, predica uno que no veas que bien, ¿no? Y yo decía, vale, y entonces, y en el tiempo de la ofrenda, te vienes al vestíbulo y te esperas que pase y te... O sea, esa imagen de consumidor, ¿vale? Pero no de vínculo. En muchos casos porque es que la iglesia, es que la gente, es que el pastor... Pero la belleza no nace de la propia comunidad, sino de su Señor. Y de la mano de Él, entonces, participamos de la vida de comunidad. Una cosa más, mirad. Y esta comunidad puede dar fe de ello. La iglesia es fuerte, puede estar confiada, puede estar segura, pero no por nuestra sabiduría, no por nuestros recursos, no por los medios con los que contamos, no, sino por nuestra cabeza, que no es el pastor, el consejo, no. El elemento que da solidez a la iglesia y que nos permite mirar al futuro, al presente y al futuro con serenidad, a pesar de circunstancias, de críticas, de tensiones, de lo que sea, ¿no? Lo que nos da seguridad, o sea, esta barca no se hunde. Pero no porque los marineros sean muy listos, sino porque el Señor la sostiene. Esa es la fortaleza. Y eso es lo que, junto con el mejor de los esfuerzos y de los empeños y todo eso, debe darnos tranquilidad y confianza. El Señor, el propietario, se encarga de que esto salga adelante. Porque no solo es el propietario, es que, asombrosamente, está enamorado de la iglesia. Hombre, ha dado su vida. Fijaos si la valora. Y por eso también, por no extenderlo más, aunque ya digo, es una imagen, claro, está pensado para sugerir muchas cosas, ¿no?
por eso también los proyectos, las iniciativas, los cambios, todo eso hay que consultárselo. Es como pasamos ahora de la imagen de invitados a la de alquilados. Como si uno está de alquiler y quiere tirar 3 vigas y juntar 4 habitaciones, pues no puede, porque el piso no es suyo, tendrá que preguntarle al dueño, ¿no? Malo es que las cosas se decida por 1 o por 3, pero tampoco es mejor que se decida por mayoría. Podemos estar, tantas veces se ha dicho, ¿no? Podemos estar incluso unánimemente equivocados. Nuestra preocupación ha de ser encontrar la convicción de que es los pasos que damos, la dirección que tomamos, es lo que el Señor de la Iglesia quiere que hagamos. Esa debe ser nuestra preocupación. No ya si estamos de acuerdo. Hombre, mejor estar de acuerdo que no peleándose. Pero no es suficiente. Hay que preguntarle al Señor. Cuando en la práctica, porque todo esto que estoy diciendo, pues todo el mundo está de acuerdo, pero cuando en la práctica esto se nos desdibuja y se nos olvida un poquito, nos debilitamos. Nos debilitamos como Iglesia. Porque entonces va quedando todo en nuestras propias manos. Y yo no sé las vuestras, pero las mías no son de fiar. Entonces, no, en nuestras manos no, en las del Señor. Y por eso necesitamos, no como una figura retórica que, bueno, se dice, ¿no?, sino de una manera muy genuina, buscar la dirección del Espíritu que nos comunica la voluntad del Señor para su Iglesia, ¿no? Eso dice también el texto que se envió en este pequeño PDF. La dirección de la Iglesia no descansa en la sabiduría humana, sino en escuchar al Señor y permanecer bajo su soberanía. Y pensaba en este pasaje, en este tema que correspondía a hoy, y si tuviera que resumirlo todo, no sé, me venía esta imagen de necesitamos devolver las llaves de la Iglesia a su Señor. ¿Vale? De manera simbólica, ¿entendéis, no? Devolver las llaves de la Iglesia a su Señor. Devolveros, o entregárselas, ¿vale? No es que se las hayamos quitado, ya sé que no es eso, pero ¿entendéis? No, a ver, aquí está. Te pertenece a ti, vamos a decir, las llaves, las escrituras de propiedad, en fin, usar la imagen que queráis, ¿no? Es tuyo, Señor. Este año estamos alrededor de los 30 años, ¿no?, del inicio de esta comunidad, de esta congregación, de esta iglesia. Sí, como dice el salmista, ¿no? Si no hubiera sido por el Señor, vivos se nos habría tragado los hombres. Hay un salmo, no sé dónde está, pero fiaros de mí que está en la Biblia. Si no hubiera sido por el Señor, vivos nos habrían comido los hombres. Si no hubiera sido por el Señor de la Iglesia en nuestras manos habría dejado de ser tantas veces como días han pasado, ¿no? Esa es nuestra fuerza, que es del Señor. Y nuestro empeño debe ser eso, ¿no? Nunca meternos las llaves de la Iglesia en nuestro bolsillo, porque no es nuestra, es de Él. Y la amamos porque le amamos a Él, y Él ama a su Iglesia. Y esa es nuestra fortaleza, y eso es lo que nos permite mirar hacia adelante y esperar lo mejor en Él.